Hola a todos y a todas, soy Macarena Rojas Ábalos y me encuentro aquí con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera. Bienvenido. Muchas gracias, Macarena. Rector, esta es una primera instancia, la primera de muchas esperamos, para establecer un diálogo con la comunidad, pero también con la sociedad respecto a temas que son de interés público en nuestro país. Así que quiero que lo invitemos a conversar. Muchas gracias, encantado. Rector, usted acaba de llegar de Estados Unidos, ¿no? Durante los primeros días de mayo visitó junto a una delegación de representantes de la universidad varios lugares y varias casas de estudio, también Google, ¿no? UC Davis, Stanford, Berkeley. Sí, bueno, la verdad es que ese viaje ocurría porque había un compromiso de asistir a un encuentro que se hace al menos un par de veces en el año con un grupo que se llama Universitas 21, de un conjunto de rectoras de distintas universidades del mundo que eran UC Davis. Y aprovechando de que había que ir entre miércoles y viernes, dijimos vámonos el domingo un poco antes y vamos a estar la semana completa. Y aprovechamos de visitar, de hecho, mi alma mater, que es la Universidad de California en Berkeley, la universidad pública por excelencia de California. Y estuvimos en Berkeley, estuvimos en Stanford, estuvimos también en Google un miércoles en la mañana y luego nos fuimos a Davis a esta reunión con rectores y rectores. ¿Y qué fue lo que marcó esta visita? Lo que marca esta visita, bueno, yo tenía muchísimo interés en realmente, dado que queremos impulsar una gran iniciativa en los temas de innovación digital, inteligencia artificial, datos, quería ver dónde está hoy día la frontera, porque la verdad que Silicon Valley es como la frontera en el mundo. Referente. Exacto, donde está ocurriendo hoy día. Es muy impresionante ver que si tú te mueves desde la ciudad de San Francisco, por ejemplo, al aeropuerto, prácticamente todos los letreros que están en la carretera son letreros que te hablan de inteligencia artificial, de emprendimientos, de empresas a nivel gubernamental, a nivel privado, etcétera. San Francisco está lleno de estos autos, estos Waymos, que son autos que se manejan de forma autónoma, es bien impresionante. ¿Se pudo ir? No puedo porque no pude, lo quise hacer, pero había que bajar una aplicación y para bajar la aplicación necesitas tener residencia en la zona, así que no pude hacerlo, pero me quedé parado en la ciudad varias veces mirando un poquito cosas bien increíbles de cómo funcionan. Este es un proyecto que nace no cuando yo estaba allá, pero prácticamente el año 2004 en Google, y fue mutando, transformándose a lo que hoy día es realmente impresionante ver estos autos, ¿no es cierto?, que tienen este LiDAR arriba en el techo, tienen sensores por todas partes, son capaces de responder en tiempo real, ¿no es cierto?, frente a cosas que son bien imprevistas. Eso es lo que yo quería ver. ¿Qué pasa si cruza una persona? Si un auto se queda en un cruce, ¿qué es lo que hacen? Es bien impresionante. Y además ver a la gente sentada atrás mientras nadie maneja igual es interesante. No, debe ser toda una experiencia, la verdad. Bueno, fue para allá, se reunió también con muchas personas. ¿Cómo se percibe? Se reunió, de hecho, con exalumnos. ¿Cómo se percibe la Universidad Católica desde estos centros de conocimiento y también de desarrollo, como lo menciona? A ver, lo primero que te puedo decir, Macarena, es que nuestros exalumnos simplemente son extraordinarios. O sea, están haciendo, yo creo que patria fuera de Chile y han sido muy exitosos en general. Todos son personas que te hablan de la extraordinaria formación que tuvieron en la universidad. Son personas que están como muy conscientes de que la universidad fue una tremenda plataforma para ellos. Ahora, ya les toca duro, o sea, no es fácil emprender en Silicon Valley y crear emprendimiento. Otros están haciendo, por supuesto, posgrados, doctorados. Nos reunimos con más de 100 personas, 112, 120 personas, todos chilenos, no solamente de la Católica, sino también de otras universidades. Y la verdad que es muy impresionante ver que han tenido mucho éxito en general. ¿Ya? Ahora echan de menos bastante, pero además son un puente y un vínculo increíble hacia porque cuando tú vas de visita, claro, tú ves cosas, miras, ¿no es cierto? Pero otra cosa distinta es cuando tus propios estudiantes te reciben en Google y te dicen, mira, esto es lo que estoy haciendo en Google, digamos. Y la persona que nos presentó, jefa de un grupo de investigación de DeepMind, digamos, que, ¿no es cierto? Básicamente la parte más de inteligencia artificial de Google es chilena, es de acá, te fijas, y es de nuestra universidad. Lleva ya, es una persona extraordinariamente sofisticada desde el punto de vista de lo que está haciendo, trabajando en estos lenguajes, ¿no es cierto?,
grandes para inteligencia artificial. Las demostraciones que vimos son increíbles, pero está siendo liderado por una persona, una chilena. Y de la Católica. Y de la Católica. Muy impresionante, ¿ya? Y bueno, y el resto también, si el resto están trabajando en distintos componentes, pero ellos, por ejemplo, no se conocían entre ellos. Están trabajando en Google, pero no se conocían entre ellos. Es bien impresionante, porque ella también es una persona que está como en un nivel muy alto dentro de la empresa. Entonces, y además son empresas muy grandes. Son muy grandes, pero es muy notable. Me sirvió mucho para darme cuenta de cuál es la distancia entre nosotros hoy día y lo que está pasando hoy día en la frontera en los temas de inteligencia artificial. Claro, si uno mira lo que pasa, por ejemplo, en los centros de investigación de acá, el mismo CENIA, por ejemplo, y ellos, las diferencias no son tan sustantivas, tal vez. Sin embargo, en términos generales, cómo la inteligencia artificial ha entrado, por ejemplo, en el proyecto educativo, cómo entra en la formación, cómo entra en el tipo de investigación y cómo la hacemos, hay una distancia que no es menor. Nos tocó reunirnos con el Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, Guido Imbens en Stanford, que está a cargo de toda la iniciativa de IA, básicamente, de Stanford, y datos. Y uno se da cuenta que ellos van años adelante. Ahora, ¿cuántos? Yo creo que fácilmente 7 años adelante de nosotros, si uno lo tomara en tiempo. Y lo que buscaba esta visita era justamente saltar y tratar de acortar que nos falta en el fondo. Distancia. ¿Y cómo lo hacemos para poder acortar esa brecha? Nos falta arrojo, nos falta valentía, nos falta asumir riesgos, creer que somos capaces. El talento acá es extraordinario, yo lo he dicho en distintos medios. Simplemente nos falta la fuerza, la voluntad de invertir en esto y jugar ese partido y subirse los carros de adelante del tren de desarrollo y no dejarse arrastrar por ese tren, sino que... Bueno, y hablando de desarrollo, la IA o la inteligencia artificial es el tema de hoy día, ¿no? Y que también tenemos que ver cómo nos vamos a posicionar en eso. Usted cuando asumió comunicó que iba a haber una vicerrectoría de innovación digital, datos y tecnología. Cómo este viaje también, todo lo que pudo conversar y todo lo que pudo ver, también ayudan a pensar la creación desde cero de esta vicerrectoría. La verdad, claro, el nombre todavía es un nombre que está por ser trabajado con el Consejo Superior, pero el nombre describe los ámbitos que nos preocupan, nada más que eso. Hay que ver qué nombre le vamos a dar como universidad. Pero la verdad que fue muy útil porque también sirvió para ver los errores que han cometido otros, porque una de las cosas que uno hace es darse cuenta que ha pasado con estas universidades hoy día. Muchas de ellas no están optando, por ejemplo, por ciertos modelos de inteligencia artificial, sino que están manejando varios simultáneamente. Por ejemplo, es un tema central. Sí. ¿Por qué jugársela por uno si en realidad a lo mejor todavía no sabes por dónde van a ir las movidas del futuro? Y eso implica, ¿no es cierto?, formas distintas de relacionarse con quienes proveen esos modelos. Otros también que han sido capaces de desarrollar dentro de la universidad in-house, digamos, una serie de capacidades, te fijas, utilizando las mismas plataformas que tenemos acá en la Católica. Entonces yo creo que sirvió mucho para aprender dónde están, qué han hecho, en qué se han equivocado, en qué han sido muy efectivos. El mundo entero todavía no tiene muy claro cómo esta disrupción de la inteligencia artificial, la innovación digital en general, va a transformar el proyecto educativo de las universidades. Yo personalmente tengo una opinión en esto, es que las universidades van a ser, la disrupción va a ser muy importante, muy significativa. Lo estamos viviendo. Y necesita esto anticiparse. Ya creo yo que si esto no se hace rápido, correctamente, yo creo que las universidades, el modelo de universidades en el mundo corre bastantes riesgos, porque hoy día la gente se está educando de formas distintas. Absolutamente. Y cómo también, como rector, cuál es su impronta, ¿no? ¿Cómo se quiere ser parte de la discusión política a nivel nacional sobre eso? Sí, me importa mucho, obviamente, la discusión política, me importa mucho el tema de datos y, obviamente, cómo se manejan, ¿no es cierto?, todo el tema de los datos. Me importa mucho también desarrollar un marco con el cual todo esto es traído a la universidad para que no se sientan estos temores, te fijas, de que esto puede destruir ciertos procesos como el pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera. Me interesa mucho que sentemos bases muy sólidas para que se entienda que el apoyo de estas herramientas dentro del proceso educativo es realmente algo que nos permite dar un salto importante. Yo creo que hay un desafío muy grande a veces en querer como llegar e implementar y, ¿cierto?, hacer, como lo dicen los gringos, el deployment de la tecnología dentro de la sala de clase o dentro del laboratorio y todo. Pero también es muy importante darse cuenta bajo qué marco de referencia desarrollamos esto en lo ético y también en lo operativo. Yo creo que
para que no se sienta que las personas de alguna manera están sacando ventaja de esto y no están desarrollando lo que uno espera en la universidad, que la persona desarrolle su pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Quiero cambiarlo de tema. Quiero que hablemos de los estudiantes, ¿no? Conforman la mayor parte de la comunidad universitaria, hablábamos de 38.000 estudiantes. ¿Cómo percibe usted a los estudiantes, ¿no? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con ellos? ¿Qué opiniones ha percibido que tienen de usted como rector? Bueno, yo toda mi vida he hablado muchísimo con los estudiantes. De hecho lo dije cuando estaba saliendo de mis 12 años de decano de la Facultad de Ingeniería, que una de las grandes cosas, uno de los grandes, tal vez, razones por las cuales la transformación de ingeniería fue una transformación muy positiva, fue por el apoyo constante de estudiantes. Más allá de cualquier contingencia política del país, siempre fuimos capaces de tener una relación que fue extraordinaria. Y sobre todo porque fueron muy escuchados, y además no solamente escuchados, sino que nos apoyaron muchísimo en transformaciones que había que hacer. Por ejemplo, recuerdo muy bien talento e inclusión, ni hablar. Cuando creamos talento e inclusión en el año 2010 en ingeniería, fueron los estudiantes los que me ayudaron a mí personalmente a sacar ese programa adelante, junto con Luis Cifuentes. Y la verdad es que eso ocurrió siempre. Cuando quisimos crecer en el talento femenino dentro de ingeniería, lo mismo. O sea, la verdad que no hubo ni un solo proyecto, hasta el último, que fue este del care, del cuidado de la comunidad, que yo trabajé antes de que pasaran todos estos temas de abuso, etcétera. Siempre los estudiantes estuvieron muy, muy cerca y los apoyamos muchísimo en eso. Entonces, la verdad es que ha sido una relación muy virtuosa. Obviamente la universidad es más grande que lo que me tocó vivir a mí en ingeniería y por supuesto pero siento una cercanía grande, más allá de que muchas veces podamos estar, ¿no es cierto?, en acuerdo o en desacuerdo. No, eso no tiene nada que ver. El diálogo abierto quizás debería ser una... Exacto. No, el diálogo es absolutamente fundamental, pero usando la razón. ¿Ya? Es muy importante que tenemos que ponernos de acuerdo en un cierto rayado de cancha, que todos usemos la razón, y ahí cualquiera sea la posición, va a ser muy bien recibida. Tomando un poquito de lo que acaba de decir, en ese contexto, me gustaría que hablemos de algo que pasó en marzo de este año, ¿no? La FEUC recibió duras críticas por parte de un sector importante, ¿no?, del estudiantado, porque no se sintieron identificados con una publicación que se realizó en el contexto del Día del Niño que está por nacer, ¿no?, donde la Federación reafirmaba su postura por la defensa de la vida. Me acaba de decir diálogos con la razón, ¿no? ¿Cómo se va a propiciar el diálogo abierto, sobre todo, para que estas discusiones puedan ocurrir? Y cómo también vemos la delgada línea entre la libertad de expresión, por un lado, y por el otro lado, la convivencia de un campus. Claro, es un temazo. O sea, la verdad que lo que tú describes es un tema que tiene en jaque no solo a universidades en Chile, la tiene en jaque a universidades en el mundo entero. Ahora, creo yo que ese péndulo, en el caso de Estados Unidos, donde acabo de llegar, viendo las universidades, viene bastante de vuelta, ya en el sentido de que se ha llegado a ciertas relaciones que son, como digo, con bastante mayor uso de la razón, sin extremar posiciones de un lado o de otro, sin llegar a ataques como furibundos, te fijas, sobre personas que tienen ciertas ideas. Yo creo que si no puede ocurrir el diálogo y el debate libre, inteligente, usando la razón en una universidad, yo creo que estamos perdidos como sociedad, porque la verdad es que en otras partes las pasiones pueden tomar obviamente muchas veces posiciones, pero la universidad es un lugar muy especial, es un lugar de encuentro, un cierto de análisis, de pensamiento reflexivo, también de tolerancia, porque, o sea, bueno, yo tal vez tengo un cierto sesgo porque fui educado en Chile, por supuesto acá, pero también fui educado en la Universidad de California en Berkeley, que es por lejos la universidad de mayor progresismo a nivel en Estados Unidos, mucho más que Harvard y qué sé yo. Entonces, la verdad es que he visto cómo estas posiciones conviven sin nunca tener que llegar, te fijas, a condiciones que signifiquen. Pero hoy día, ¿no es cierto?, la violencia, cosas por el estilo. Hoy día, efectivamente, es un tema que ha causado estragos grandes. E incluso es el flanco de ataque, ¿no es cierto?, del gobierno de Estados Unidos hacia las universidades. En gran medida se esconde, se justifica a través de este tipo de comportamientos, ¿te fijas? Y bueno, la verdad es que respecto a lo que sucedió en marzo,
Ese día yo estaba en el primer CRUCH, en el primer consejo de rectores de las universidades chilenas, y se me hizo llegar un comentario por parte del presidente de la FEUC de que estaba este incidente que había ocurrido, que estaban muy preocupados, y un poquito también preguntando qué es lo que iba a hacer la dirección superior. A esa altura yo ni siquiera tenía el equipo. O sea, ustedes tienen, yo entré el 18 de marzo, pero mi equipo entra los primeros días de abril, porque se produce como un traspaso, te fijas, ¿no es cierto?, de gobierno de la universidad. Pero ese mismo día le dije directamente al presidente que nos juntáramos a un almuerzo acá. Estuvo el padre Osvaldo, el vicegran canciller, estuvo también Mario Ponce, el vicerrector académico, y yo le ofrecí en ese minuto al presidente de la FEUC todo lo que necesiten los estudiantes para realmente discutir este tema. Abrirlo, más que entrar en una especie de diálogo, un ping-pong, digamos, de insultos o de ataques o lo que sea de un lado a otro, y sin tampoco hacer juicios de valor sobre sobre posturas, porque creo que, obviamente que siempre se va a buscar que el rector o no sé, se tome una posición, pero a mí me parece que primero que nada los problemas entre estudiantes tienen que partir por ser resueltos entre los estudiantes. Eso es algo normal, porque si no incentivamos eso, entonces estamos muy mal. O sea, es lo mismo que uno hace con la familia, con los hijos. Te fijas, cuando hay un entrevero, claro, la última instancia es que entren, ¿no?, los padres intervengan. Para eso primero conversen, vean dónde están esas diferencias. Yo ofrecí toda esa ayuda, espero que eso ocurra muy pronto. Vamos a iniciar un proceso de diálogo. Desde el lado vamos a partir nosotros pateando un poquito la pelota para que esto empiece a jugar, y ojalá que los estudiantes lo tomen bien y tengamos espacio para discutir este tema, que es un tema bien importante, donde también se tome conciencia de que la posibilidad que las personas tienen de pensar distinto, de expresar sus opiniones, hay que mirarlo con un respeto increíble. Una vez que uno traspasa ciertas líneas, evidentemente esto cae, obviamente, en acciones más de violencia, etc. Yo creo que es muy importante que los estudiantes sepan que hay todo lo que sabemos que son muy importantes para esta universidad. Queremos apoyar mucho las iniciativas estudiantiles, pero traten de no meter a la rectoría, a la elección superior, para tomar posiciones en algo que tiene que ser resuelto por personas maduras y adultas como son nuestros estudiantes, ¿ya? Yo creo que, por supuesto, nosotros podemos ayudar, podemos traerles personas para que el debate sea un debate lo más interesante, sin ninguna restricción. De los espacios. Exacto. De los espacios y traer justamente lo que usted dice, traer personas para poder enriquecer ese debate. Porque muchas veces uno no tiene claridad, te fijas, sobre ciertos fundamentos. Y claro, los temas valóricos son temas súper delicados, ¿no? El mundo nos ha puesto de acuerdo en los temas valóricos, por lo tanto, si uno parte de una posición intolerante para tocar los temas valóricos, sea de un lado o de otro, estamos mal. Absolutamente, tenemos que todos poder dialogar en la misma mesa. Exacto. En esa misma línea, usted ha dicho que hay que reencantar a los estudiantes en la universidad, ¿no? ¿En qué ve usted en la práctica que hay un desencanto real? Lo que pasa es que creo que más que haya un desencanto, hay un tremendo espacio de mejora para que la universidad sea el lugar más espectacular para que un estudiante pase el día y realmente sea una experiencia transformadora. No es una crítica a lo que hay, es que veo todavía que la universidad puede hacer una serie de acciones para que venir a la universidad sea lo mejor que te pueda ocurrir. Esto lo ha dicho mucho el vicerrector académico, y yo lo suscribo plenamente. Yo creo que la universidad tiene que ser un espacio donde tú te levantes en la mañana y digas, hoy voy a aprender algo nuevo, distinto, voy a conocer gente. O tener esos espacios de diálogo. Exacto. ¿No? Claro, porque esos espacios de diálogo finalmente son aprendizaje, porque reflexionas, porque maduras, desarrollas, ¿no es cierto?, tu corteza prefrontal para tomar decisiones en el futuro, entiendes lo que opinan otros y por qué opinan eso. Me parece a mí pero la universidad es un lugar demasiado efervescente, y eso es lo que yo he hecho un poco de menos. Eso es lo rico. Que la universidad sea muy efervescente, porque tú vas a las universidades fuera de Chile y eso ocurre, y sigue ocurriendo incluso post pandemia. Aquí ha tardado más. Entonces siento que ahí hay un espacio importante para poder nosotros construir junto con los estudiantes esto nuevo. Y no significa solo que uno vaya a empezar a volver a hacer fiestas gigantescas en las universidades, que ojalá, pero porque hay temas de seguridad que son complejos, etcétera. Pero buscar contenido para la vida universitaria
que haga que sea muy atractivo venir a la universidad. Súper en la línea entonces de generar espacios, no solo de diálogo, sino que espacios de encuentro en general entre la comunidad. Sí, ojalá se quedaran acá. Yo voy a hacer todo lo posible, obviamente estamos recién partiendo, llevo 2 meses, pero todo lo posible porque los horarios, por ejemplo, para que los estudiantes puedan permanecer en la universidad se alarguen. Quiero que los estudiantes realmente tengan esta como su casa, ¿te fijas? Porque al final nos debemos a ellos, por lejos. A propósito, que vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es el mayor impacto que ha causado la Universidad Católica en Chile y en el mundo? Sus estudiantes, sus egresados, por lejos. O sea, sí, queremos hacer la mejor ciencia, queremos mover la frontera, podemos hablar de eso, la innovación, que ha sido mi vida, ¿te fijas? Pero el verdadero impacto, cuando tú dices, aquí sí hay algo, son nuestros egresados, son extraordinarios. Entonces, la verdad es que ahí hay un tesoro que hay que cuidar y hay que seguir favoreciendo la formación de personas extraordinariamente capaces. Y le queremos poner una adicional, que es que además sean extraordinarias personas y ciudadanos y ciudadanas de Chile. Ya que ese es un tema que creo que se nos ha olvidado un poco. De hecho, estamos en un año de elecciones y también hemos escuchado que parte del foco que quiere dar es la formación de la ciudadanía, ¿no? De los estudiantes. Entonces, ¿qué requieren los estudiantes de la Católica para estar más conectados con la realidad? Esa realidad que a veces se nos olvida. Yo creo que requieren no solamente los estudiantes de la Católica, yo creo que la juventud en general hoy día, por la forma en que también ha evolucionado el sistema educacional chileno, etcétera, ha perdido un poco ciertos principios básicos que se tienen que educar y que uno tiene que reflexionar sobre ellos y tiene que de alguna manera ser incorporado a la forma en que uno se comporta en sociedad, porque finalmente los seres humanos somos seres sociales, no somos, en ese sentido. Claro, las redes sociales que son extraordinarias porque son precisamente te permiten conectar, también a veces producen efectos contrarios de aislamiento y tal vez de adopción de identidades que no son necesariamente tu reflexión personal sobre quién quieres ser tú en la vida. ¿Te fijas? Entonces, pero tú como que te vas pegando chapitas. Te vas moldeando, ¿no? Te vas moldeando, claro. Entonces creo que valorando enormemente el tema de las redes sociales y todo, creo que ahí ha habido algo que ha cambiado las dinámicas mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Siento que hay como una capa, que es una capa formal, que es fundamental. Y esto viene muy de mi experiencia en Suiza, cuando estuve sabático el año 2023, después de ser decano, que que quiero ser rector de la Universidad Católica. Yo nunca tuve ningún problema en decirlo abiertamente, que yo quería llegar a ser rector de la Universidad Católica, si se podía, fantástico. Era que me daba cuenta del comportamiento social de Suiza, que Suiza es una sociedad casi como, es un poquito idílica, en el sentido de su funcionamiento social, pero se basa en cosas muy simples. Y la línea de base es, primero, que la gente entiende muy bien lo que es la democracia, entiende cómo funciona esa democracia, entiende sus derechos, entiende sus deberes, entiende el rol de las instituciones, y hay una serie de cosas formales. ¿Ya? Saben quiénes los representan, por qué los representan, exigen, etcétera. Pero también hay una capa que es mucho más sutil y que está como medio escondida, y que tiene que ver con que, por ejemplo, tiene un concepto del bien común que ya se lo quisiera alguien que va detrás de la doctrina social de la Iglesia. No son creyentes muchos de ellos, pero tienen adentro un concepto de la importancia del bien común por sobre tu bienestar individual. Eso, por ejemplo, es algo muy llamativo. Es también muy llamativo que hay una conciencia de que, por ejemplo, me fui a varios recitales, me tocó ver ahí en el parque, frente al lago Le Mans, que está ahí en Lausanne, donde yo estaba. Olvídate la cantidad de gente, o sea, era una locura en el parque. Todos haciendo asados, comiendo. O sea, tú terminabas el recital, que igual era interesante, los tarros de basura no les cabía la basura, pero lleno de bolsas alrededor que la gente cuidando misma los espacios. Había, claro, el cuidado, por ejemplo, de los espacios públicos, porque saben que al día siguiente, si no lo hacen ellos y no ordenan ellos, alguien más tiene que hacerlo, ¿te fijas? Y no sé, hay cosas de ese estilo que creo que es demasiado importante incorporarlas. Y creo que la universidad juega un rol fundamental, por lo que te decía, porque el ser humano desarrolla su corteza prefrontal entre los 18 o 25 años, donde obviamente la parte
racional empieza a entrar con mayor fuerza dentro de la toma de decisiones de una persona, y la universidad tiene que jugar un rol en eso. ¿Y cómo espera ser parte de esas conversaciones? Que no está en la lógica en general de una malla curricular, por ejemplo. Claro, pero son cambios culturales importantes, y ahí hay una fórmula que yo he mencionado muchas veces, que es esta de los proyectos marginales. ¿Ya? ¿En qué consisten? Consiste en que, por ejemplo, Talento e Inclusión es un proyecto marginal. ¿Por qué? Porque en ese minuto, en el año 2010, cuando yo asumo como decano, tal vez el paradigma del éxito de la Facultad de Ingeniería en ese minuto era el puntaje de corte. Sí. Para admitir estudiantes. Ese era el paradigma. Entonces viene algo que es completamente contra el paradigma, que es decir, mira, vamos a recibir estudiantes de colegios municipales, liceos municipales, sistema público, cuyo puntaje va a estar bajo bastante el corte. Entre medio habían miles de otros estudiantes que perfectamente podrían haber optado, pero es que queremos demostrarle al sistema que estudiantes que están incluso muy por debajo del puntaje de corte son exitosos en una carrera que es extraordinariamente demandante como era ingeniería. Y 28 estudiantes cambiaron a esta universidad completa, porque a eso me refiero con proyectos marginales. No tienes que tener a toda la universidad produciendo la transformación cultural. Te basta esencialmente un componente, una parte de eso. Esa parte es muy exitosa. Tú la muestras. Cuando yo lo mostré en el Consejo Superior, era decano. La gente no podía creerlo, que el rendimiento de sus estudiantes al cabo de un año superaba el rendimiento del 10% que había entrado por derecho propio, a pesar de todas las falencias de la educación media chilena que ellos y ellas habían tenido. Si te contara los casos es para llorar, porque realmente son casos increíbles, te fijas de esfuerzo, y uno de ellos es el que yo tomo en el discurso de investidura, cuando hablo de esperanza. ¿Ya? Que es uno de ellos, ellas, ¿ya? No le pongo, y realmente extraordinario que hoy día, ¿no es cierto?, tiene una posición en una de las mejores universidades del mundo, y viene, te fijas, de un lugar donde nunca había esperanza que pudiera siquiera llegar a una universidad católica. Entonces, yo soy muy optimista, porque creo que proyectos marginales que son muy exitosos sí pueden permitir cambiar la cultura, no solo de la Universidad Católica. No, aquí lo que está en juego es de un país, exacto. Sí, pues aquí tú está hablabas de la cultura del bienestar, exacto, y del cuidado tiene que ser a nivel país. Entonces la estrategia va a ir por ese lado, por proyectos marginales donde este tema de formación ciudadana pueda realmente calar, veamos que es algo que vale la pena, obviamente, y los estudiantes y nosotros también, los formadores, vale la pena realmente jugársela por eso, y vamos adelante. Y de ahí ojalá otras universidades, la querida rectora de BES, a quien estimo muchísimo, ojalá que nos sumemos con otras universidades en Chile. Absolutamente. Me gustaría llevarlo a lo que está pasando a nivel internacional también con la muerte del Papa Francisco y con la elección del Papa León XIV, ¿no? Usted estaba, de hecho, en Estados Unidos cuando se recibió el anuncio, ¿no? ¿Cómo lo vivió? Fue bien interesante porque estaba justamente en una reunión con los presidentes o rectores y rectoras de haber sido unas 20 y tantas universidades y todo, y me tuve que excusar porque yo no me iba a perder el discurso del Papa. Entonces me tuve que excusar y dije, tengo que salir, perdón, es importante, que se yo inventé ahí que me iban a llamar de Chile, no sé qué. Y bueno, y ahí fui a escuchar el discurso, y la verdad es que fue bien emocionante, Primero me gustó demasiado que fue una persona que tiene raíces fuertes con América Latina. Sí. Me encuentro que era bastante impredecible, porque uno diría, ya venimos de un papa, ¿no es cierto?, argentino, que probablemente ahora la mano va a ir para el lado de Europa o va a ir para otra parte. ¿Ah? Y un encontré extraordinario, o sea, que en el fondo una señal muy, muy potente, porque América Latina, además, el catolicismo en América Latina es muy relevante, es muy fuerte, te fijas, y creo que es un espacio que tiene muchísimo también que enseñarle al resto del mundo, ya en ese sentido. Y me pareció extraordinario su emoción también en el discurso. Me pareció, o sea, darte cuenta que es una persona que finalmente tiene un rol increíble, que un rol que casi lo supera, lo emociona, ¿cierto? Una persona muy humana, muy sencilla, muy humilde. Y también me gustó mucho que fuera norteamericano, porque creo que es como una muy buena opción
para hacer un muy buen contrapeso sobre ciertas cosas que en el mundo son complejas hoy día. Hay liderazgos que son complejos. Y el Papa yo creo que siempre ha jugado un rol ahí, que es un rol político, pero es un rol de Estado, digamos, que es un rol fundamental. Entonces, la verdad es que lo veo como un complemento perfecto. Y ya la gota que rebalsó el vaso es que le encanta el tenis. Entonces, un fanático del tenis, de hecho. O sea, con eso ya cualquier cosa, o sea... Sin embargo, en la Católica hay un alto porcentaje también de estudiantes que se aseguran ser no creyentes, ¿no? ¿Qué tan relevante es para usted la figura del Papa y para la forma en que, como lo ha comentado, usted aborda los desafíos quizás de la casa, de la universidad? Lo primero es que yo tengo muchísimos amigos no creyentes y creo que quienes no tienen la fe o creen no tenerla, muchas veces uno lo escucha o las escucha y te das cuenta de que probablemente tiene una fe a veces que no está como declarada, pero que un comportamiento que es más cercano probablemente a una fe que la que uno mismo pueda tener. Entonces, primero un respeto infinito por cada persona, por sus creencias, por lo que piensa. Pero además la gracia de los amigos o amigas que yo tengo que son personas que no creen en Dios y no tienen supuestamente fe, es que te cuestionan siempre, te cuestionan, te ponen en entredicho, en jaque. Yo lo encuentro eso apasionante porque finalmente me acuerdo muy bien de un libro de Humberto Eco de En qué creen los que no creen, una especie de intercambio epistolar que él hizo con, creo que se llamaba el cardenal Carlos María Martini, creo que era sobre una serie de disyuntivas que él le va poniendo al cardenal y esto se pasa en los periódicos, entiendo que fue en Italia, y va contestando. Y cada pregunta para mí era como más interesante que la otra. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es apasionante, digamos, que es justamente lo que la universidad hace. Te fijas que entre las cosas que hace, que es llegar a una reflexión muy profunda del pensamiento y trata de... Hay ciertos temas que, claro, en nuestra todavía no tienen solución, no es que tengan claridad en eso. Y por eso yo también en el discurso de investidura tomo este temita del universo al comienzo, para justamente poner un poco esta disyuntiva entre fe y razón. Eso es un temón. Usted muchas veces ha dicho fe, ciencia y razón. Y bueno, ¿cómo la fe se enmarca en esto de la razón? Usted ha dicho que el pensamiento crítico es fundamental. Claro, ¿Se contraponen? No, para nada. O sea, para nada. Te fijas, de hecho por eso yo ponía ese ejemplo, y perdón que vuelva a un ejemplo como ese, pero si todo lo que está aquí, todo lo que estamos nosotros acá, nuestra materia, básicamente, nuestros átomos, estuvieron en una esfera de 1 centímetro hace 13,7 billones de años. O sea, imagínate lo que significa el universo completo con 100 billones de galaxias y 100 billones de estrellas cada galaxia. Estamos hablando de una cosa ridícula, que en una esfera de 1 centímetro estaba todo concentrado. Igual el ser humano cuando ve eso, se pregunta y se cuestiona, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué significa esto? Más allá de cómo se origina la vida, etcétera, que uno puede tener distintas teorías, percepciones, fe, etcétera. Yo veo mucho, te fijas, esta reflexión humana, el pensamiento humano. Siempre he visto, y creo que en ese sentido es lo que se dice, como muy complementario el concepto científico. Y en este caso, alguien te diría, ya, perfecto, desde que esta esfera de 1 centímetro está, la física hacia adelante me explica todo. Sin embargo, la pregunta que alguien... Esfera. Exacto, te va a decir en 2 segundos, ya, pero ¿qué explica la esfera? ¿Es esa la única esfera que existe o hay más esferas? Etcétera. Entonces, te fijas, yo no sé, siento que dentro de lo que es la reflexión del ser humano, su espiritualidad, es algo fundamental. Más allá de una fe, que yo encuentro también fundamental, pero la espiritualidad es algo que el ser humano tiene que desarrollar. Y es algo que al menos yo he tratado toda mi vida, de que la gente que quiero y estimo, mis hijas, mis hijos, ahí puedan desarrollar. Porque la verdad es que te da una visión del mundo, de lo que te rodea, que es distinta. Y ahí siento que se produce este complemento, ¿te fijas? O sea, yo soy una persona extraordinariamente racional. Mi vida nace en un laboratorio científica, desarrollando dispositivos para los terremotos en Chile, implementarlos en edificios, sobrevivir un desastre, ¿no es cierto? Como son los terremotos en general.
Pero por otro lado, veo que hay una fe que cuando yo, por ejemplo, tenía que diseñar un edificio, siempre, ahora esto no es solamente un tema de fe, pero estoy muy preocupado de qué implica esto a la persona que está alrededor. No es un edificio que colapsa, ni te digo lo que significa, etcétera. Entonces creo que te da percepciones, ¿no es cierto? Te da realidades, en realidad, de vida que son muy distintas. Y eso es lo que yo veo. Y la Universidad Católica, para mí, el tema de que conjugue, y yo hablo de fe, ciencia y razón, pero que conjugue fe y razón, básicamente es una riqueza adicional que te ofrece el proyecto de la universidad y que esperamos que a la gente que le interese lo pueda adoptar, pero la gente que por lo menos ha sido expuesta a una visión del mundo y de la tiene que ver persona que quizás es más también con el completa. bienestar, con el bien común, Mucho. con el cuidado. Tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver quizás con eso, que la universidad tenga esta impronta del bienestar, del cuidado hacia un otro, del cuidado también hacia el entorno, ¿no? Yo creo que eso es, claro, es absolutamente fundamental, es como una de las esencias, ¿no es cierto?, de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y al final de cuentas, por eso que yo tomaba este ejemplo, y puede parecer un poquito abstracto, pero al final de cuentas, si tienes conciencia de que estuvimos todos juntos en una esfera de 1 centímetro, y sabemos, bueno, obviamente que como cristianos, católicos, sabemos que todos somos hijos, ¿no es cierto?, de un Dios, de un Padre o Madre. Ya, y somos todos iguales. Evidentemente, como que el respeto de uno por el otro no puede estar en entredicho, porque te consideras un igual, te fijas a otro. Entonces yo encuentro que eso es un valor gigante para la vida de una persona. Mirar al otro independiente de cómo sea, de dónde proviene, como igual. Te fijas, yo creo que eso es un tema, es una de las cosas más lindas, creo yo, que tiene la fe católica. Y quizás una de las improntas que... Claro, y cuando uno mira, te fijas lo que pasa. Yo siempre me preguntaban, porque cuando vino todo el tema, ¿no es cierto?, complejo, los abusos, ¿no es cierto?, etcétera. Yo siempre, uno se un poquito se refugia dentro de lo que es el Evangelio, pero uno mira a una persona como Jesucristo, ¿no es cierto?, que es una persona que en el fondo nunca, siempre miró al otro por lo que era, no por lo que aparenta, ni por lo que tiene, al contrario, o sea, era como el despojo total, te fijas, de las cosas superficiales. Entonces yo no entiendo por qué los que somos católicos, cristianos, o sea, podemos tener alguna duda sobre eso, si en el fondo es demasiado evidente cuál es ese comportamiento que hay que tener. ¿Te fijas? Entonces yo encuentro que eso es demasiado importante y además es un bien gigantesco a la sociedad actual, que muchas veces se pierden en un materialismo excesivo, en posiciones que son extraordinariamente hedonistas, etcétera. Me parece que todo va asociado a un poquito a un individualismo exacerbado, te fijas, la persona, yo versus, ¿no es cierto?, el bien común, lo que somos. También muchos estudiantes se deben preguntar qué tanta influencia real, ¿no?, tiene Monseñor Chumalí con las decisiones del rector. ¿Cuál es su relación con Monseñor Chumalí? En palabras textuales de él, me dijo que yo vivía entre libertad y independencia. Okay. Él tiene un humor muy, muy espontáneo, en general, y ustedes lo vieron cuando se iba al cónclave, y en realidad dijo que tenía más chance que cualquiera de los periodistas, ¿no es cierto?, para poder ser papa. Pero yo creo que él tiene un humor grande, pero la verdad es que ha sido una relación de muchísima cordialidad, evidentemente. Yo creo que visiones que además son muy compartidas sobre cosas fundamentales en la vida, y eso es importante, pero yo me siento con muchísima independencia como rector para llevar adelante el proyecto educativo que hay que llevar en la universidad. Obviamente nos conocemos de antes, él salió varios años antes que yo de ingeniería, no nos cruzamos dentro de la facultad de ingeniería, pero después nos cruzamos cuando él fue párroco y me tocó ser uno de los feligreses que estaba ahí, lo conocí, la iglesia se empezó a llenar, ¿ya? Y la verdad que fue un periodo muy bonito en esa labor pastoral, en esa parroquia, y la verdad que siempre lo seguí con mucha admiración, ya lo que ha hecho, lo que hizo en Concepción, etcétera, y siempre muy jugado
por los que más lo necesitan. Así que la verdad que me siento extraordinariamente cómodo, pero también sé que tengo muchísima libertad ¿no es cierto?, entre libertad e independencia. Es muy importante. Bueno, con esta reflexión le quiero agradecer por el tiempo, se nos pasó volando, un tiempo para poder dialogar y para poder también ocupar algunos de los principales temas, ¿no?, que tenía la comunidad, que tiene la comunidad. No, muchísimas gracias, Macarena, y yo feliz de conversar cuando quieran, sin ningún tipo de problema, cualquier tema que les interese conversar. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti.